Millonario llega más temprano a su casa de playa y casi se desmaya con lo que ve. Gael Iriarte se detuvo en el umbral de la sólida puerta de roble, con la llave de bronce aún temblando en la cerradura. El frío metal contra la palma sudorosa de su mano era el único punto de apoyo a la realidad en ese momento. El aire dentro de la mansión, que según todas las leyes de la lógica debería tener el olor estancado de un mausoleo cerrado durante 11 meses, una mezcla de polvo, madera seca y ausencia de vida, invadió su nariz con una fragancia perfumada. Era una fragancia cálida, doméstica e imposiblemente acogedora. Romero fresco, hirviendo a fuego lento en agua, sutiles notas de vainilla y el inconfundible aroma a leche tibia. Gael cerró los ojos un segundo, sintiendo un mareo nauseabundo. Ese olor no pertenecía a su dolor. Pertenecía a un pasado que había enterrado junto con el ataúd de caoba de su esposa, pero no era la contradicción olfativa lo que le aflojaba las piernas, no era la chimenea encendida al fondo del pasillo, crepitando con una alegría que desafiaba sus órdenes expresas de mantener la casa en absoluta oscuridad. Eso fue lo que vio, o mejor dicho, lo que sintió, emanando de la biblioteca a su derecha, una vibración. Una presencia. La luz dorada del fuego se filtraba por la puerta entreabierta, dibujando un rectángulo de calor en el frío suelo de mármol. Gael se acercó, arrastrando los pies pesados, como un condenado a muerte que se dirige al cadalso. Empujó la puerta. La escena ante él parecía una pintura al óleo cobrando vida. En el sillón de lectura favorito de Mayalen, un sillón de cuero burdeos que prohibía a sus empleados limpiar para que no se deformara, una mujer estaba sentada de espaldas a él. Tarareaba una melodía antigua y grave, una nana vasca que Gael no había oído desde su infancia. Cuando la puerta crujió, la mujer se detuvo. Se giró, sobresaltada, apretando contra el pecho un bulto de mantas blancas. El mundo de Gael se detuvo. El tiempo se plegó sobre sí mismo. No era un fantasma. No era una alucinación provocada por el whisky y el insomnio. Era Ximena Arocha, la ex empleada doméstica, la joven silenciosa que había servido café en su mesa durante 3 años y se había desvanecido como el humo meses antes de la tragedia. Y en sus brazos el bulto se movió. Un bebé de no más de 6 meses giró la cabeza perturbado por la interrupción. Gael sintió que la sangre le abandonaba el rostro. Un mareo intenso lo obligó a agarrarse al marco de la puerta para no desplomarse sobre la alfombra persa. El niño tenía la cara redonda, las mejillas enrojecidas por el calor del fuego y un mechón de pelo oscuro y liso. Pero fueron sus ojos los que le quitaron el aliento a Gael. El ojo izquierdo era marrón, líquido y cálido. El derecho, en cambio, era de un gris metálico, frío y penetrante, atravesado por un rayo dorado en el iris. Heterocromia de Iriarte, la marca genética de su familia. La firma biológica que veía en el espejo cada mañana al afeitarse. La marca que creía que moriría con él, el último de su linaje, ya que el vientre de Mayalen había sido trágicamente un jardín donde nada florecía. Ese bebé tenía sus ojos. El impacto fue tan brutal que el millonario se quedó sin aliento, como si le hubieran dado un puñetazo en el plexo solar. ¿Qué harías si descubrieras un hijo secreto justo en el aniversario de la muerte de tu esposa? Esa es precisamente la pesadilla, o es un milagro disfrazado que Gael está a punto de afrontar. Y antes de que descubramos cómo esta traición podría ser su única salvación, cuéntame en los comentarios, ¿desde qué ciudad o país sigues esta historia hoy? Nos encantaría saber hasta dónde llegan nuestras tramas. ¿Ya comentaste? Entonces, no te emociones, porque la explicación de este bebé es aún más impactante que su existencia.
Para entender cómo Gael llegó a este punto cercano al colapso, tenemos que remontarnos solo 4 horas atrás, al camino y la tormenta que lo trajo hasta aquí. La mañana de aquel 15 de octubre amaneció bajo el signo de la furia climática. El cielo sobre la costa española era una masa continua de nubes plomizas, bajas y opresivas, que desataban una lluvia torrencial que transformaba las sinuosas carreteras en peligrosos ríos de asfalto. Dentro de su Bugatti Veyron negro, aislado del mundo por cristales blindados e ingeniería de vanguardia, Gael Iriarte conducía como un hombre que huye de sí mismo. Sus manos aferraban el volante de cuero con tanta fuerza que tenía los nudillos blancos. Habían pasado exactamente 335 días desde que enterró a Mayalen, su esposa, su socia, su brújula moral. Desde entonces se había convertido en un fantasma. El rey de los bienes raíces, el hombre que persuadía a alcaldes y compraba manzanas enteras con una llamada telefónica, ahora no era más que un viudo amargado de 39 años. Vivía en una cúpula de cristal, gestionando su dolor como dirigía sus empresas, con hojas de cálculo, distanciamiento y una frialdad que alejaba a cualquiera que intentara acercarse. Nunca volvería a esa casa de playa. El plan era venderla, o mejor dicho, dejarla pudrir hasta que la naturaleza la reclamara, igual que el cáncer había reclamado a Mayalen. Pero el correo electrónico lo cambió todo. A las 8:00 am, su servidor cifrado le notificó un mensaje programado. El nombre del remitente brilló en la pantalla como una alarma de incendios: Mayalen Urrutiael. Asunto: solo un emoji de brújula. El texto era breve, pero tenía el peso de una frase. Gael ve a Cabo Bruma. Hoy, el amor no muere, se transforma. Recibe el regalo que la vida nos ha dado con mi partida. Habrá dolor, lo sé, pero te pido que intentes perdonarme y sobre todo a ti mismo. Con amor eterno, May. Impulsado por una mezcla tóxica de escepticismo y una esperanza dolorosa e irracional, se adentró en la tormenta. ¿Qué esperaba? ¿Una carta de despedida escondida bajo las tablas del suelo? ¿Una reliquia familiar? Quizás solo la confirmación de que se estaba volviendo loco. Nunca, ni en sus delirios más descabellados, esperó encontrar calor. Nunca esperó encontrar una vida vibrante. De vuelta en la biblioteca, el sonido de la lluvia afuera parecía amortiguado por la tensión eléctrica que llenaba la habitación. La leña crepitaba en la chimenea, un sonido seco como el de un disparo. Gael entró tambaleándose. Sus zapatos mojados mancharon la alfombra inmaculada, profanando el santuario. «Señor Gael». La voz de Jimena era un hilo de pánico, temblorosa. Se puso de pie, pero no retrocedió. Protegió al bebé contra su pecho como una leona acorralada, acurrucando la cabeza del niño en el hueco de su cuello. Vestía ropa sencilla, un suéter de lana desgastado y vaqueros, un marcado contraste con la opulencia de los libros encuadernados en cuero y las maderas nobles de la biblioteca. Pero había una dignidad en su postura, una firmeza en su barbilla, que Gael no recordaba haber visto cuando le servía la cena, invisible y eficiente. ¿Qué significa esto?, logró preguntar Gael, con la voz ronca y reconocible, rasposa por la falta de uso y la conmoción. «¿Quién es esta niña? ¿Qué haces en mi casa, Jimena?» «Él no tiene la culpa, señor», dijo Jimena rápidamente con sus grandes ojos húmedos fijos en el rostro contraído de Gael. «Iba a irme, lo juro, solo vine porque hoy es el día. Ella dijo que vendrías hoy». «¿Quién?». Gael dio un paso adelante, la indignación empezando a superar la conmoción, la ira ardiente empezando a derretirse en sus venas. «¿De qué hablas? ¿De qué día? ¿De un día para invadir mi propiedad? ¿Para burlarte de mi dolor usando el recuerdo de mi esposa?» El bebé, sintiendo la tensión que vibraba en el cuerpo de su madre y el tono agresivo de aquel hombre extraño, gigante y mojado, rompió a llorar.
Era un sonido agudo, vital y exigente que atravesó la atmósfera fúnebre de la mansión como una cuchilla de afeitar. Gael se detuvo. El sonido lo impactó físicamente. Volvió a mirar el rostro del niño. El bebé, ahora llorando, cerró con fuerza sus ojitos, enrojeciéndose, pero cuando los abrió de nuevo para buscar consuelo en su madre, aquel rayo gris metálico en su ojo derecho brilló sin piedad a la luz de la chimenea. Era innegable, era biológico, era aterrador. ¿Es mío? La pregunta surgió en un susurro, sin arrogancia ni actitud defensiva. Era la pregunta de un hombre que vio su realidad hacerse añicos. Jimena bajó la cabeza, las lágrimas caían silenciosamente sobre la manta blanca. Sí, se llama Elías. La confirmación golpeó a Gael con la fuerza de un mazazo. El suelo pareció desaparecer bajo sus pies. La revelación es explosiva y cambia todo lo que sabemos sobre el pasado de Gael. Si te impactó este giro y quieres ver cómo reaccionará Gael, dale a me gusta ahora mismo. Tu me gusta nos ayuda mucho a seguir ofreciéndote historias emocionantes como esta. ¿Le diste a me gusta? Entonces descubre lo que sucedió en esa noche oscura. Su mente retrocedió violentamente 18 meses, el invierno negro, el periodo en que Mayalen estuvo en Suiza, luchando por su vida con un tratamiento experimental que había fracasado, y él se quedó solo en la capital. Recordó las noches de insomnio, el whisky barato que le quemaba la garganta, la sensación de estar enterrado vivo. Jimena lo encontró en la oficina, desolado, llorando sobre una foto de Mayalen. El consuelo comenzó con palabras, con un vaso de agua, con la humanidad de alguien a quien le importaba. Y, en un momento de extrema fragilidad humana, de desesperación compartida, se cruzó la línea. Fue una vez, una noche de silencios y jadeos. Una vez lo enterró bajo capas de culpa, vergüenza y negación, tan pronto como Mayalen regresó, débil pero viva, por unos meses más. Gael sintió que la bilis le subía por los ojos, el amargo sabor del arrepentimiento. Lo ocultaste. ¿Tuviste un hijo conmigo y lo ocultaste? ¿Me robaste el derecho a saber? Para protegerlo, señor, replicó Jimena con vehemencia, alzando el rostro, y la sumisión dio paso a una furia protectora. Para proteger a doña Mayalen. ¿Qué quería? Que me presentara en la puerta del hospital con la barriga creciendo mientras su esposa agonizaba, que destruyera sus últimos meses de paz con la prueba de su traición. Me fui para salvar la poca felicidad que quedaba en esa casa. Gael retrocedió, aturdido por la brutal verdad de sus palabras. Tenía razón, y eso dolió más que cualquier mentira. ¿Así que esperaste a que muriera para venir a cobrar la deuda?, acusó Gael, con su viejo cinismo, su coraza corporativa, intentando desesperadamente recuperar el control. ¿Viniste a pedir dinero? ¿Eso es todo? ¿Una orden de censura? ¿Cuánto quieres dejar y abandonar a este niño aquí? ¿O quieres llevártelo y recibir una pensión generosa? No quiero tu asqueroso dinero, Gael, gritó, olvidándose de las formalidades, olvidándose del señor. Estoy aquí porque ella me lo ordenó. Estoy aquí cumpliendo una promesa. Gael rió, una risa seca, rota y sin humor. Deja de mentir, deja de usar su nombre. Mayalen nunca lo supo, nunca se lo dije. Me llevé esto a la tumba. Ella lo sabía todo, Gael. Las mujeres lo saben, lo supo antes que yo. Ximena extendió una mano temblorosa hacia una mesita de caoba donde había un pequeño objeto. Dejó esto en su cuna, 2 semanas antes de morir. Financió mi parto, pagó mi alquiler en un pueblo vecino, envió comida, salvó a tu hijo cuando ni siquiera sabías que existía. Ximena recogió el sobre. El papel era grueso, caro y color crema. El sello estaba roto, pero el sello de lacre rojo era inconfundible. Una rosa entrelazada con un ancla. La marca personal de Mayalen. Gael sintió que el mundo le daba vueltas. Mayalen lo sabía.
Su esposa, la mujer a la que había traicionado, no solo lo sabía, sino que había cuidado de su amante y del bastardo. La magnitud de esa misericordia era insoportable. Hacía que Gael se sintiera pequeño, sucio, indigno de respirar el mismo aire que su recuerdo. Recogió la carta como si fuera de material radiactivo. Le temblaban tanto las manos que apenas podía sostener el papel. Las letras parecían bailar, borrosas por las lágrimas que ni siquiera se había dado cuenta de que empezaban a caer. Mi querido Gael, la elegante letra cursiva, la misma que había firmado tarjetas de Navidad y contratos de fusión, ahora hablaba directamente a su alma. Si estás leyendo esto, es porque por fin conociste a Elías. No culpes a Jimena. Vi sus náuseas. Vi el miedo en sus ojos cuando sirvió la cena. Al principio, sentí rabia. Sentí el dolor agudo y humano de la traición. Lloré en la ducha para que no me oyeras. Pero entonces te miré. Vi cómo la muerte me rondaba y lo solo que estarías en este mundo vasto y frío. Sabía que me iba, Gael. No pude darte un hijo, mi amor, pero el destino, a través de líneas torcidas y dolorosas, sí lo hizo. Elegí amar lo que creaste. Elegí dejar un trocito de vida para sanar tu muerte en vida. Este es mi último acto de amor, mi venganza benigna. Asegurarme de que tengas a alguien a quien dejar no solo tu fortuna, sino también tu corazón. Cuídalos. Cuida nuestro milagro imperfecto. Gael cayó de rodillas sobre la alfombra persa. El papel se arrugó en su puño contra el pecho, justo sobre su corazón dolorido. Un sollozo, desde lo más profundo de su alma, escapó de su garganta, un sonido gutural como el de un animal herido. Lloró. Lloró no como el poderoso magnate, sino como un hombre que acababa de ser indultado por un crimen que ni siquiera sabía que había cometido, por la única persona con derecho a condenarlo. Jimena observó, paralizada, cómo el gigante de hielo se derretía ante ella. Elías, sobresaltado por el llanto del desconocido, dejó de gemir y extendió su pequeña mano hacia Gael, abriendo y cerrando los dedos como si quisiera tocar su dolor, o quizás sanarlo. Pero la redención de Gael tendría que esperar. El momento de gracia fue brutalmente interrumpido. El chirrido de neumáticos sobre la grava mojada del exterior rompió la atmósfera de emoción de la biblioteca. Eran neumáticos pesados, chirriando con la urgencia de quienes llegaban para tomar posesión. Potentes y cegadores faros blancos se colaban por la ventana, proyectando sombras largas y siniestras sobre las estanterías, transformando la acogedora biblioteca en una jaula de sombras. Jimena se quedó paralizada. El terror volvió a su rostro, más intenso y visceral que antes. Corrió hacia la ventana, asomándose por la abertura de la cortina de terciopelo. «No», susurró palideciendo. «Me encontraron. Dios mío, me encontraron». Gael, aún aturdido, se levantó lentamente secándose la cara con el dorso de la mano, intentando reconstruir los fragmentos de su autoridad. «¿Quién?» «Nicanor», dijo Jimena volviéndose hacia él con los ojos muy abiertos. «Su abogado. Y no vino solo. Gael. Dijeron que si regresaba, me quitarían al bebé. Dijeron que lo harían desaparecer para limpiar el nombre de la familia». La puerta principal se abrió de golpe con un golpe violento, y el viento aullante y la lluvia helada inundaron el cálido vestíbulo. Unos pesados pasos de cuero italiano resonaron en el mármol, marchando hacia la biblioteca con la cadencia de un ejército de verdugos. «¿Gael?», resonó la voz de Nicanor Echevarne, falsa y jovial, pero cargada de una amenaza latente que le puso los pelos de punta a Gael. «Qué grata sorpresa encontrarte aquí, ahijado. Necesitamos solucionar un pequeño problema de plagas en la propiedad». Gael miró a Jimena, acurrucada contra la estantería con su hijo, y luego a la puerta abierta, donde la alta e imponente silueta de su padrino y mentor se recortaba contra la luz del pasillo. La guerra por su alma y por su hijo acababa de comenzar,
Y Gael estaba desarmado, por supuesto. Aquí está la segunda parte reescrita para que coincida perfectamente con el nuevo clímax de Fisherman's Village. El enfoque aquí será mostrar cómo la manipulación de Nicanor no es solo personal, sino que está motivada por la codicia inmobiliaria que explotará en los siguientes capítulos. Parte 2. El veneno de la serpiente y la verdad oculta. La figura de Nicanor Echevarne llenaba la puerta de la biblioteca como una nube de tormenta que invadía un día soleado. Agitaba su paraguas negro con estudiada elegancia, mientras las gotas de lluvia volaban como fragmentos sobre el fino suelo de madera. A sus 60 años, el abogado de la familia Iriarte era la imagen de la respetabilidad aristocrática. Cabello plateado impecablemente peinado, un traje de raya diplomática que costaba más que la casa donde Jimena se había criado, y una sonrisa que, aunque diseñada para transmitir cordialidad, nunca alcanzaba la mirada fría y calculadora de un depredador. Gael permaneció inmóvil, con el corazón aún acelerado por la lectura de la carta de Mayalen. Miró a Nicanor, el hombre que había sido su padrino, su consejero tras la muerte de su padre, el albacea del testamento de su esposa. Nicanor siempre había sido el pilar de la racionalidad en un mundo de caos emocional. Pero ahora, con la carta de Mayalen ardiendo en su mano y su hijo en brazos de Jimena a pocos metros de distancia, la presencia del abogado parecía una intrusión impía. «Nicanor», dijo Gael, intentando recuperar la firmeza de su voz ronca. «¿Qué haces aquí? No he llamado a nadie». El abogado entró en la habitación ignorando la pregunta. Su mirada depredadora recorrió la habitación en segundos, catalogando la situación con precisión informática. La chimenea encendida, las lágrimas recientes en los ojos de Gael, la carta arrugada y finalmente la criada acurrucada en la esquina con el bastardo. «Vine porque soy tu amigo, Gael. Y los amigos no dejan que los amigos se suiciden socialmente», dijo Nicanor, con una voz suave como terciopelo envenenado. Caminó hacia la mesa central y dejó su maletín de piel de cocodrilo con un golpe sordo. «Me alertó la seguridad del perímetro. Imaginé que vendrías, impulsado por esta cita morbosa. Pero temí». Hizo una pausa teatral, señalando a Jimena con un dedo con manicura. «Temí que los buitres ya estuvieran dando vueltas». «No la llames así», gruñó Gael, sorprendiéndose a sí mismo. Nicanor suspiró, con un tono de paciencia paternalista. «Gael, mi querido ahijado, lo entiendo. Eres vulnerable. El dolor tiene consecuencias terribles en la mente de un hombre. Le hace ver la salvación donde solo hay oportunismo». Abrió la carpeta. «Intenté ahorrarte esto, te lo juro. Quería que recordaras a Mayalen inmaculado, sin saber lo que ocurría entre bastidores. La tensión en la sala es palpable. Nicanor es el tipo de amigo que dice querer lo mejor para ti mientras te apuñala por la espalda. ¿Alguna vez has tenido a alguien así? ¿Alguien en quien confiaste ciegamente y te decepcionó? Cuéntanos en los comentarios. Quiero saber si pudiste detectar el veneno de Nicanor antes que Gael. Mientras tu esposa estaba en Suiza, luchando por su vida, y tú aquí, ahogado en alcohol, desaparecieron cosas de esta casa, Gael, y también de la casa de la capital. Nicanor cogió una foto y la deslizó por la mesa hasta que quedó en las manos de Gael. La imagen, tomada con un teleobjetivo, mostraba a Jimena entrando en una casa de empeños en la zona portuaria de la ciudad vecina. Llevaba una pequeña bolsa de terciopelo, un collar de esmeraldas, 2 anillos de zafiro que pertenecían a su abuela. Todo desapareció de la caja fuerte personal de Mayalen la semana en que esta joven renunció, relató Nicanor con la frialdad de un fiscal. Vendió reliquias familiares por una miseria, Gael. Le robó a la mujer que le dio trabajo mientras se moría de cáncer. Gael miró la foto. Era innegable. Era Jimena,
La duda, esa terrible semilla que Nicanor supo plantar como nadie, empezó a germinar en la tierra fértil de la culpa de Gael. ¡Mentira!, gritó Ximena sobresaltando a Elías y haciéndolo gemir. Vendí las joyas que me dejó mi abuela, eran mías. Necesitaba el dinero para comprar medicinas para mi padre y pañales para el bebé. Nunca toqué nada de doña Mayalen. Ah, el bebé, rió Nicanor con un sonido breve y despectivo. El eje central del plan. Sabe que estás desesperado por conectar, Gael. Sabe de tu obsesión por el legado. ¿Qué mejor manera de asegurar una pensión vitalicia que presentar a un hijo de padre desconocido y afirmar que es un milagro? «Tiene mis ojos, Nicanor», exclamó Gael señalando a Elías. «Míralo, tiene heterocromía». Hoy en día, Gael, se venden lentes de contacto de color en cualquier farmacia. O quizá solo sea una coincidencia genética que está aprovechando, replicó Nicanor sin perder la compostura. Pero el carácter de un ladrón no cambia. Te robó a tu esposa y ahora usa una carta falsificada para intentar robarte al resto. Gael miró la carta que tenía en la mano, luego las fotos sobre la mesa, luego a Ximena. La narrativa de Nicanor era seductora porque era lógica. Era más fácil creer que había sido engañado por una villana calculadora que aceptar la complejidad emocional de que su esposa supiera de su traición y lo perdonara. Si Ximena fuera una ladrona, la traición de Gael sería menos mala. Él simplemente sería una víctima. Era una salida cobarde, pero extremadamente tentadora para un hombre destrozado. ¿Le robaste?, le preguntó Gael a Ximena con la voz temblorosa de furia contenida. «Gael, mírame», suplicó Ximena llorando. «¡Contestad!». El grito de Gael fue tan fuerte que Elías comenzó a llorar desesperadamente. «Nunca he robado nada», sollozó. «La evidencia dice lo contrario», intervino Nicanor. «Y la seguridad de su empresa ya está en camino». Gael le dio la espalda a Ximena. No podía mirar a la bebé. Si lo hacía, flaquearía. Necesitaba ser el despiadado Iriarte que el mundo conocía. Necesitaba proteger la memoria de Mayalen, incluso si eso significaba distorsionar su último deseo. Gael está a punto de cometer una terrible injusticia que lo perseguirá para siempre. Su corazón está cerrado y su orgullo lo domina. Si esperas que descubra la verdad antes de que sea demasiado tarde, dale a me gusta ahora mismo. Veamos cuántos creemos en la inocencia de Ximena. ¿Le diste a me gusta? Entonces respira hondo. «Sal de aquí», dijo Gael con una voz tan fría como el suelo de mármol. «¿Qué?», susurró Ximena. «Sal de mi casa ahora mismo, llévate a tu hijo y desaparece. Si te vuelvo a ver cerca de Cabo Bruma, destruiré lo que te quede de vida». Ximena lo miró con una incredulidad que poco a poco se transformó en una profunda tristeza resignada. Acomodó la manta sobre Elías, levantó la barbilla y recuperó esa dignidad silenciosa que Nicanor jamás podría arrebatarle. «No me estás alejando, Gael», dijo con voz firme a pesar de las lágrimas. «Estás alejando tu propia salvación. Estás eligiendo la oscuridad». Se dio la vuelta y entró en el recibidor. Gael oyó la puerta principal abrirse y cerrarse. El sonido de la lluvia se hizo más fuerte por un segundo y luego fue interrumpido por el golpe sordo de la madera. Ella se había ido, en la tormenta, sin coche, con un bebé en brazos. Nicanor suspiró aliviado y se dirigió al mini refrigerador. «Hiciste lo necesario, limpiaste la casa. Ahora podemos concentrarnos en lo importante, el proyecto del resort. Con esa distracción resuelta, la expropiación del pueblo de pescadores podrá proceder mañana sin contratiempos humanitarios». La frase «expropiación de la aldea» no dejaba de resonar en el oído de Gael, pero estaba demasiado aturdido para procesarla. Tomó el vaso que le ofreció Nicanor, pero le temblaban tanto las manos que el líquido se derramó. Necesito un minuto», murmuró Gael. «Claro, ve a lavarte. Yo me encargo de todo aquí», dijo Nicanor sonriendo como quien acaba de ganar una partida de ajedrez.
Gael salió de la biblioteca como un sonámbulo y subió al dormitorio principal. Necesitaba a Mayalen. Necesitaba una señal de que no era un monstruo. Abrió el cajón de su mesita de noche, buscando un rosario, pero sus dedos encontraron el doble fondo. El diario secreto. Abrió el cuaderno de cuero azul con reverencia. Lo hojeó hasta las últimas páginas, fechadas días antes de su muerte, y entonces leyó la verdad que cambiaría el destino de todos. 20 de enero. Hoy Nicanor me amenazó. Trajo otra vez los papeles de demolición del pueblo de los pescadores. Quiere borrar del mapa a esas familias para construir su resort de lujo. Odia a Jimena no porque sea pobre, Gael, sino porque su familia lidera la resistencia en el pueblo. Sabe que si tienes un hijo con ella, jamás permitirás que destruyan la casa del abuelo de tu hijo. Nicanor dijo que si no firmaba, fabricaría robos contra Jimena. Dijo que plantaría pruebas para asegurarse de que la odies. Gael, mi amor, Nicanor es la enfermedad. Quiere el terreno, pasará por encima de cualquiera, incluido tu hijo, para conseguir ese resort. No le creas, salva a tu hijo, salva el pueblo. El diario cayó de las manos de Gael. La verdad lo golpeó con la fuerza de un tren de carga. El robo era una farsa. La expulsión de Jimena no era una cuestión de moralidad, era una maniobra táctica para eliminar el único obstáculo entre Nicanor y la destrucción del pueblo de los pescadores. Y Gael acababa de entregar a la madre de su hijo y al legítimo heredero de la tormenta, dejando el camino libre para las excavadoras. Miró por la ventana. Llovía a cántaros. Nicanor había mencionado mañana. La demolición era inminente. Una furia nueva, limpia e incandescente nació en el pecho de Gael Iriarte. No pensó, no agarró su abrigo. Corrió a la puerta del dormitorio, la abrió de golpe y bajó corriendo las escaleras. Pasó junto a la puerta de la biblioteca, donde Nicanor seguía bebiendo su whisky con calma, celebrando la victoria. Gael no se detuvo. Abrió la puerta de golpe y se adentró en la oscuridad de la noche. Tenía que encontrarlos, y luego tendría que detener una guerra que él mismo, sin saberlo, había ayudado a financiar. El enfrentamiento final no sería en una oficina, sería en el barro, frente a las máquinas que amenazaban con borrar la historia de su hijo. La tormenta parecía haber cobrado vida propia, una entidad furiosa que intentaba detener el avance de Gael. El viento soplaba desde el mar con una violencia que doblaba los pinos centenarios a lo largo del camino de acceso, convirtiendo las ramas en látigos que azotaban el aire. Gael corría por el arcén embarrado y pedregoso, ignorando el dolor en sus pies, donde sus finos zapatos de cuero ya se habían deshecho. Su traje italiano de $5.000, ahora empapado y pesado, era solo un trapo inútil contra la furia de la naturaleza. Gritó el nombre de Jimena, pero su voz fue ahogada por el rugido de los truenos y el romper de las olas contra los acantilados cercanos. La visibilidad era casi nula. A cada paso, el pánico se cernía sobre su garganta como una garra de hierro. ¿Cuánto tiempo había pasado desde que la había enviado lejos? 20 minutos, media hora. A pie, con un bebé en brazos, bajo aquella lluvia helada, no podía haber ido muy lejos, pero el camino era peligroso, lleno de curvas ciegas y sin iluminación. La imagen de Nicanor sonriendo en la biblioteca, brindando por el fin del problema, ardía en la mente de Gael, alimentando una culpa que dolía más que el frío. «Soy un monstruo», repetía, el mantra de su penitencia. «La envié a la muerte». Entonces un relámpago atravesó el cielo, iluminando la silueta fantasmal de una vieja parada de autobús, una descolorida estructura de hormigón a 1,5 kilómetros de las puertas de la mansión. Gael entrecerró los ojos para protegerse de la lluvia. Había algo allí, una figura oscura acurrucada en el banco de piedra. Corrió hasta que le ardían los pulmones y le temblaban las piernas.
Al acercarse, su corazón casi se detuvo en una mezcla vertiginosa de alivio y horror. Era ella. Jimena estaba sentada en el suelo de cemento, acurrucada en una imposible posición fetal, intentando usar su propio cuerpo como escudo humano para proteger a Elías del viento gélido que entraba por la estructura abierta. Temblaba violentamente, con los labios morados y el cabello pegado a su rostro pálido. «¡Jimena!», gritó Gael irrumpiendo en el pequeño refugio. Se levantó de golpe, con los ojos abiertos de par en par, aterrorizada. Al ver a Gael emerger de la oscuridad, no vio a un salvador, vio al hombre que la había amenazado minutos antes. Retrocedió, apretándose contra la pared manchada de grafitis y musgo, apretando al bebé contra su pecho. «¡No me lo quites!», gritó con la voz débil, ronca entre sollozos. «Por favor, Gael, no te lo lleves. Me voy, te lo prometo. Solo paré porque tenía frío. Déjame quedarme sola hasta que pare de llover». La escena destrozó lo poco que quedaba de la arrogancia de Gael Iriarte. El magnate, el hombre de hielo, cayó de rodillas en el charco de agua sucia que tenía ante ella. «No vine a quitártelo», dijo Gael sin aliento, con el agua corriendo por su cabello hasta la cara, mezclándose con sus lágrimas ardientes. «Vine a buscarte. Lo leí, Jimena. Leí el diario de Mayalen. Lo sé. Sé lo que hizo Nicanor. Sé lo de la aldea». Jimena dejó de temblar por un segundo. La impresión la paralizó. ¿Lo leíste? Leí sobre las amenazas, sobre el resort, sobre cómo intentó envenenarla contra ti. Fui un idiota ciego, Jimena. Fui el monstruo que él quería que fuera para facilitarle el trabajo sucio. Pero se acabó. Empezó a quitarse la camisa empapada, dándose cuenta de que no le servía, y rebuscó en los bolsillos su celular para llamar al conductor, pero el aparato estaba muerto, empapado. «Por favor, volvamos. No a la mansión principal, no dejaré que esa alimaña se te acerque. A la casa de huéspedes. Está en la parte de atrás. Es segura. Tiene calefacción». Jimena dudó. La desconfianza era un instinto de supervivencia difícil de controlar después de tanta humillación. Miró a Elías. El bebé estaba extrañamente tranquilo, durmiendo profundamente en el calor de su regazo. Su orgullo no podía costarle la salud a su hijo. «Si intentas quitármelo», comenzó con una clara advertencia brillando en sus ojos marrones, una leona herida pero aún peligrosa. «Daría mi vida antes de dejar que alguien lo volviera a tocar», juró Gael, mirándola a los ojos. Y por primera vez esa noche supo que estaba diciendo la pura verdad. No era una promesa vacía de negocios, era un juramento de sangre. Ayudó a Jimena a ponerse de pie. Estaba tan fría como el mármol. Gael la rodeó con el brazo, protegiéndola del viento lo mejor que pudo, y juntos emprendieron el regreso. El viaje de regreso fue silencioso, salvo por el aullido del viento. Gael abrió el camino, protegiendo a la madre y al niño con su propio cuerpo durante las ráfagas más fuertes. Al llegar a la propiedad, Gael evitó la puerta principal, donde las cámaras de seguridad podrían alertar a Nicanor. Conocía una entrada de servicio lateral, una puerta oxidada y cubierta de hiedra que usaban los jardineros, que conducía directamente a los jardines traseros y a la casa del lago, un rústico chalet de piedra que servía de alojamiento para invitados de verano y estaba oculto de la casa principal. Gael abrió la vieja cerradura de una patada, con la adrenalina dándole fuerzas adicionales. Dentro de la cabaña, el aire era frío pero seco. Cerró la puerta con llave y corrió a encender la calefacción de gas. El zumbido del aparato y el olor a gas quemado fueron las primeras señales de alivio en horas. «Quítate esa ropa mojada», dijo Gael, corriendo al baño y regresando con toallas y batas suaves que olían a lavanda. Le dio la espalda para darle privacidad. «Voy a buscar comida a la cocina principal.
Entraré por la parte de atrás, por la despensa. Nicanor no me verá. Gael. La voz de Jimena lo detuvo en la puerta. Ya estaba desvistiendo a Elías, masajeándole las piernecitas para reactivar la circulación. ¿Por qué volviste? Podrías haberte quedado. Podrías haber quemado el diario y fingir que no lo sabías. Habría sido más fácil. Gael la miró por encima del hombro. Sus ojos grises, antes vacíos, ahora brillaban con una determinación feroz. Porque Mayalen escribió que este chico era mi salvación. Y estoy harto de estar muerto, Ximena. Estoy harto de ser el fantasma que Nicanor manipula. Salió de nuevo bajo la lluvia, pero ahora sentía un fuego interior que lo calentaba. La misión estaba clara. La siguiente hora fue un juego del gato y el ratón dentro de la casa. Gael entró en la mansión principal como un ladrón, escabulléndose entre las sombras de la cocina. Cogió leche, pan, fruta, botellas de agua y, crucialmente, su portátil blindado que había dejado en el recibidor. Al pasar cerca del pasillo de la biblioteca, oyó la voz de Nicanor. El abogado hablaba por teléfono, riendo a carcajadas, con el tintineo del hielo en un vaso de cristal. Sí, Aureliano, ya está. El idiota emocional echó a la chica. ¿Mañana por la mañana? Perfecto. ¿Ya están las máquinas en la ladera? Genial. Derribaremos ese barrio de pescadores antes de que amanezca, sin testigos, sin prensa. El alcalde ya cobró su sueldo y la policía local hará la vista gorda. Gael se quedó congelado en el oscuro pasillo, con el corazón latiéndole con fuerza en la garganta. Mañana por la mañana. La demolición del pueblo de pescadores no era un plan a futuro, era inminente. Ocurriría en cuestión de horas. Nicanor estaba usando la expulsión de Ximena como la última luz verde. Sin la heredera bastarda y sin la influencia de Mayalen para causar problemas legales o de reputación, se sentía libre de borrar la comunidad del mapa. Gael sintió una oleada de furia fría. Necesitaba pruebas. El diario era emocionante, pero en el juicio Nicanor alegaría que Mayalen deliraba bajo los efectos de la medicación. Necesitaba cifras, rastros de dinero. Regresó a la cabaña cargado de provisiones. Ximena ya estaba seca, con una bata blanca que le quedaba grande, amamantando a Elías en un sillón cerca de la estufa. La escena era de una dolorosa belleza doméstica que le oprimió el pecho a Gael. Relató lo que había oído. ¿Van a demoler la aldea mañana? Ximena palideció con el pánico volviendo a sus ojos. Mis padres, mis vecinos, no tienen a dónde ir. Gael, las casas son todo lo que tienen. Si las máquinas entran, habrá resistencia. Saldrán lastimados. Nadie va a salir lastimado, dijo Gael, abriendo su laptop sobre la mesa de centro. Voy a detener esto, pero no puedo simplemente aparecer y gritar. Necesito munición. Nicanor cree que solo soy un viudo deprimido que ya no entiende de negocios. Se le ha olvidado que fui yo quien construyó la arquitectura digital de este imperio. Mientras Ximena y Elías dormían profundamente, Gael pasó la noche trabajando. Hackeó el servidor del holding, usando antiguas credenciales de root que Nicanor, en su arrogancia tecnológica, nunca pensó en revocar. Lo que encontró fue una cloaca corporativa. Hojas de cálculo ocultas, correos electrónicos cifrados con el contratista Aureliano Vescovi, transferencias bancarias a cuentas en el extranjero a nombre de testaferros vinculados al alcalde local. Y lo peor de todo, malversación sistemática de fondos del fondo personal de Mayalen. El dinero que ella creía que se donaba a orfanatos, en realidad, financiaba sobornos para aprobar el complejo turístico. Gael sintió un nudo en el estómago. Nicanor no solo había robado a la compañía, sino que había profanado la caridad de Mayalen. A las 4:30 de la mañana dejó de llover. Un silencio denso se apoderó de Cabo Bruma. Gael cerró su portátil. Lo tenía todo:
los extractos bancarios, los correos electrónicos, las órdenes de pago. Miró la cama. Jimena dormía con la mano extendida sobre Elías, protegiéndolo incluso en sueños. Gael sintió una oleada de ternura que nunca antes había sentido. Se acercó a la cama y le tocó suavemente el hombro. Jimena susurró. «Despierta, es la hora». Abrió los ojos al instante, alerta. «¿Qué pasa, Nicanor?» «No», dijo Gael poniéndose una chaqueta de cuero seca que había encontrado en el armario del chalet. Parecía peligroso, concentrado, letal. «Vamos a la aldea. Llegaremos antes que las máquinas. Hoy Nicanor Echevarne descubrirá que cometió el error fatal de dejar con vida a un Iriarte». Tomó las llaves de un viejo jeep aparcado en el garaje del chalet. «Prepara a Elías. La guerra empieza ahora». La tormenta no daba tregua. Al contrario, parecía haber recuperado la conciencia, transformándose en una bestia viviente, decidida a impedir que Gael corrigiera su error. El viento soplaba desde el mar, con una violencia que doblaba los viejos pinos del camino de acceso, haciendo que sus ramas crujieran como huesos rotos. Gael corría por el arcén fangoso y lleno de grava. Sus zapatos de cuero italiano, hechos para alfombras de oficina y salones de baile, ya se habían deshecho, exponiendo sus pies a las piedras afiladas. Pero no sentía el dolor. La adrenalina le entumecía el cuerpo, concentrando toda su existencia en un solo objetivo: encontrarlos. El traje de $5,000, ahora empapado y pesado como el plomo, era solo un trapo inútil contra la furia de la naturaleza. «¡Jimena!», gritó con la voz entrecortada. El sonido fue ahogado al instante por el rugido del trueno y el romper de las olas contra los acantilados cercanos. La visibilidad era nula. La oscuridad era absoluta, rota solo por los ocasionales relámpagos que iluminaban el camino como luces estroboscópicas en una pesadilla. A cada paso, el pánico se apoderaba del pecho de Gael como una garra de hierro. ¿Cuánto tiempo había pasado desde que la había enviado lejos? 20 minutos, media hora. A pie, con un bebé en brazos, bajo aquella lluvia helada, la hipotermia sería una sentencia rápida. La imagen de Nicanor sonriendo en la biblioteca, brindando por el fin del problema, ardía en la mente de Gael. «Soy un monstruo», repetía, el mantra de su penitencia. «Los envié a la muerte». Entonces, un destello violeta atravesó el cielo, iluminando por un segundo la silueta fantasmal de una antigua parada de autobús. Una estructura de hormigón descolorida y cubierta de musgo a unos 2 kilómetros de las puertas de la mansión. Gael entrecerró los ojos por la lluvia. Había algo allí, una forma oscura e inmóvil. Corrió hasta que sus pulmones ardieron como si estuvieran llenos de ácido. Al acercarse, su corazón casi se detuvo en una mezcla vertiginosa de alivio y horror. Era ella. Jimena estaba sentada en el sucio suelo de cemento, acurrucada en una imposible posición fetal, intentando usar su propio cuerpo como caparazón humano para proteger a Elías del viento gélido que entraba por la estructura abierta. Temblaba violentamente, con espasmos que le sacudían todo el cuerpo. Tenía los labios morados, el cabello pegado a la cara, pálido como la cera. «¡Jimena!», gritó Gael, irrumpiendo en el pequeño refugio y cayendo de rodillas en el charco de agua estancada frente a ella. Levantó la cabeza de un sobresalto, con los ojos abiertos de par en par por el terror absoluto. Al ver a Gael emerger de la oscuridad, empapado y sin aliento, no vio a un salvador. Vio al torturador que la había amenazado minutos antes. El instinto maternal venció al frío. Retrocedió, arrastrándose contra la áspera pared, apretando al bebé contra su pecho con una fuerza desesperada. «¡No me lo quites!», gritó con la voz débil, ronca entre sollozos. «Por favor, Gael, no te lo lleves. Me voy, te lo prometo. Solo paré porque se estaba quedando callado. Déjame sola hasta que pare de llover».
La frase «demasiado callado» golpeó a Gael como un puñetazo. La vulnerabilidad de aquella mujer, a quien solo conocía como una empleada silenciosa, destrozó lo que quedaba de la arrogancia de Gael Iriarte. El magnate desapareció. El hombre de hielo se derritió. Lo único que quedó fue un padre aterrorizado y arrepentido. «No vine a quitártelo», dijo Gael con la voz entrecortada por la emoción, mientras el agua le corría por el pelo, por la cara, mezclándose con las lágrimas ardientes que ya no podía contener. «Vine a buscarte. Lo leí, Ximena. Leí el diario de Mayalen. Sé la verdad». Ximena dejó de temblar por un segundo. La impresión la paralizó. ¿Lo leíste? Leí sobre las amenazas, sobre el resort, sobre cómo intentó envenenarla. Fui un idiota ciego, Ximena. Fui el monstruo que él quería que fuera para facilitarle el trabajo sucio. Pero se acabó. Empezó a quitarse la camisa empapada. Se dio cuenta de que no servía y rebuscó en los bolsillos su celular para llamar al conductor, pero el aparato estaba muerto, ahogado. «Por favor, volvamos. No a la mansión principal, no dejaré que esa alimaña se te acerque. A la casa del lago, al chalet de atrás. Es seguro. Tiene calefacción de gas». Ximena dudó. La desconfianza era un instinto de supervivencia difícil de controlar después de tanta humillación. Miró a Elías. El bebé estaba extrañamente tranquilo, durmiendo profundamente en el calor de su regazo. Su orgullo no podía costarle la salud a su hijo. «Si intentas quitármelo», empezó con una clara advertencia brillando en sus ojos marrones, una leona herida pero aún letal. «Daría mi vida antes de dejar que alguien lo volviera a tocar», juró Gael, mirándola a los ojos. Y por primera vez esa noche supo que estaba diciendo la pura verdad. No era una promesa vacía de negocios, era un juramento de sangre. Extendió la mano. Tras una eternidad, Ximena aceptó. Tenía la piel fría, como el mármol. Gael la rodeó con el brazo, atrayéndola hacia sí para compartir el poco calor corporal que les quedaba, y juntos emprendieron el regreso. El viaje de regreso fue silencioso, salvo por el aullido del viento. Gael abrió el camino, protegiendo a madre e hijo con su propio cuerpo de las ráfagas más fuertes, protegiendo la lluvia de la cara para que ellos no tuvieran que hacerlo. Al llegar a la propiedad, Gael evitó la puerta principal, donde las cámaras de seguridad podrían alertar a Nicanor. Conocía una entrada de servicio lateral, una puerta oxidada y cubierta de hiedra que usaban los jardineros, que conducía directamente a los jardines traseros, invisibles desde la casa principal. Gael abrió la vieja cerradura de una patada, con la adrenalina dándole fuerzas adicionales. La casa del lago estaba fría y olía a madera rancia, pero estaba seca. Cerró la puerta con llave y corrió a encender el calentador de gas de la chimenea artificial. El zumbido del aparato y el olor a gas quemado fueron las primeras señales de consuelo en horas. «Quítate esa ropa mojada», dijo Gael, corriendo al baño y regresando con toallas y batas suaves que olían a lavanda. Le dio la espalda respetuosamente, dándole privacidad. «Voy a buscar comida a la cocina principal. Entraré por la parte de atrás, por la despensa. Nicanor no me verá». «Gael», la voz de Ximena lo detuvo en la puerta. Ya estaba desvistiendo a Elías, masajeándole las piernecitas para reactivar la circulación. «¿Por qué volviste? Podrías haberte quedado allí. Podrías haber quemado el diario y fingir que no lo sabías. Habría sido más fácil mantener tu vida perfecta». Gael la miró por encima del hombro. Sus ojos grises, antes vacíos, ahora brillaban con una determinación feroz que Ximena nunca había visto. «Porque Mayalen escribió que este chico era mi salvación. Y estoy harto de estar muerto, Ximena. Estoy harto de ser el fantasma que Nicanor manipula. Mi vida perfecta era una mentira». Salió de nuevo bajo la lluvia. La misión ahora era recopilar información.
La siguiente hora fue un juego de espionaje dentro de la propia casa. Gael entró en la mansión principal como un ladrón, escabulléndose entre las sombras de la cocina. Cogió leche, pan, fruta y botellas de agua. Pero, crucialmente, fue a la oficina secundaria en la planta baja y recuperó su portátil personal blindado, que había dejado en el recibidor al llegar. Al pasar por el pasillo de la biblioteca, oyó la voz de Nicanor. El abogado hablaba por teléfono, riendo a carcajadas, con el tintineo del hielo en una copa de cristal. Gael se apoyó en la pared, conteniendo la respiración. «Sí, Aureliano, no te preocupes». El muy idiota emotiva echó a la chica. «Fue patético. Deberías haberlo visto». «¿Mañana por la mañana?» «Perfecto. ¿Las máquinas ya están posicionadas en la ladera?» «Genial. Derribaremos esa favela de pescadores antes del amanecer, sin testigos, sin prensa. El alcalde ya cobró su sueldo y la policía local hará la vista gorda alegando seguridad estructural». Gael se quedó congelado en el oscuro pasillo, con el corazón latiéndole con fuerza en la garganta. Mañana por la mañana. La demolición del pueblo de los pescadores no era un plan a futuro. Era inminente. Ocurriría en cuestión de horas. Nicanor estaba usando la expulsión de Jimena como la última luz verde. Sin la heredera bastarda para causar revuelo y sin la influencia moral de Mayalen, se sentía libre de borrar la comunidad del mapa. Gael sintió una oleada de furia fría y calculadora. Necesitaba pruebas. El diario era emocionante, pero en el juicio, Nicanor alegaría que Mayalen deliraba bajo los efectos de la morfina. Necesitaba cifras, huellas dactilares, sangre financiera. Regresó a la cabaña cargado de provisiones. Jimena ya estaba seca, con una bata blanca que le quedaba grande, amamantando a Elías en un sillón cerca de la estufa. La luz dorada del fuego iluminaba su rostro. La escena era de una belleza doméstica y dolorosa que le oprimió el pecho a Gael. Relató lo que había oído. «¿Van a demoler el pueblo mañana?» Jimena palideció, con el pánico volviendo a sus ojos. Casi saltó de la silla. «Mis padres, mis vecinos, no tienen a dónde ir. Gael, las casas son todo lo que tienen. Si entran las máquinas habrá resistencia. Mi padre se plantará frente a un tractor. Lo matarán». «Nadie va a morir», dijo Gael, poniéndole la mano en el hombro para tranquilizarla. El contacto fue eléctrico. «Voy a detener esto, pero no puedo aparecer y gritar sin más. Necesito munición. Nicanor cree que solo soy un viudo deprimido que ya no entiende de negocios. Ha olvidado que fui yo quien construyó la arquitectura digital de este imperio». Mientras Jimena y Elías dormían profundamente e inquietos en la cama king size, Gael pasó la noche en la pequeña mesa de la cocina, iluminado únicamente por la pantalla azul de su portátil. Había pirateado el servidor del holding, usando antiguas credenciales de root que Nicanor, en su arrogancia tecnológica, nunca pensó en revocar. Lo que encontró fue una cloaca corporativa. Gael navegó entre carpetas ocultas con nombres inofensivos como mantenimiento y marketing. Dentro, podredumbre. Hojas de cálculo que detallaban sobornos a inspectores ambientales, correos electrónicos cifrados con el contratista Aureliano Vescovi negociando precios inflados. Y lo peor de todo, lo que le daba ganas de vomitar a Gael: malversación sistemática del fondo personal de Mayalen. El dinero que ella creía que se donaba al ala de oncología del hospital infantil estaba, de hecho, financiando el soborno para aprobar el complejo turístico. Nicanor había usado la bondad de una mujer moribunda para destruir la aldea que ella quería proteger. A las 4:30 de la mañana, la lluvia paró de golpe. Un silencio denso se apoderó de Cabo Bruma. Gael cerró su portátil. Lo tenía todo: los extractos bancarios, los correos electrónicos, las órdenes de pago. Tenía la vida de Nicanor en una memoria USB. Miró la cama.
Ximena dormía con la mano extendida sobre Elías, protectora incluso en sueños. Gael sintió una oleada de ternura que nunca antes había sentido. Ya no era el hombre que había llegado esa tarde. Era un padre, era un aliado. Se acercó a la cama y tocó suavemente el rostro de Ximena. «Ximena», susurró, «despierta, es la hora». Abrió los ojos al instante, alerta. «¿Qué pasa? ¿No se encontró Nicanor?» «No», dijo Gael, poniéndose una chaqueta de cuero seca que había encontrado en el armario de la cabaña. Su rostro se transformó. Las ojeras parecían pintura de guerra, sus ojos grises eran de acero puro. «Vamos a la aldea. Llegaremos antes que las máquinas. Hoy, Nicanor Echevarne descubrirá que cometió el error fatal de subestimar a un padre». Tiró las llaves de un viejo Jeep Wrangler que guardaba en el garaje de la cabaña para excursiones a la playa sobre la cama. «Prepara a Elías. La guerra empieza ahora». El Jeep avanzó a toda velocidad por la carretera costera, mientras el sol empezaba a brillar en el horizonte, tiñendo el cielo de violentos tonos púrpura y naranja, una contusión celestial que anunciaba el fin de la tormenta y el comienzo del juicio. El amanecer en Cabo Bruma solía ser un espectáculo de paz turística, pero esa mañana tenía el peso sofocante de un preludio de guerra. Al volante, Gael conducía con una precisión fría y mecánica. Sus pies descalzos y heridos presionaban con urgencia los pedales, pero sus manos en el volante eran firmes, sus nudillos blancos como huesos expuestos. El olor a ozono de la lluvia pasada se mezclaba con el aroma a cuero viejo del coche y el tenue aroma a leche que emanaba de Elías en el asiento trasero. A su lado, Ximena sujetaba la manija de seguridad del techo con una mano, con los nudillos también blancos, y con la otra, estirada hacia atrás, protegía el asiento improvisado donde dormía su hijo, ajeno a que su futuro se decidía a 100 kilómetros por hora. Nadie hablaba. El silencio dentro del jeep era denso, cargado con todo lo que aún no se había dicho, el perdón que aún necesitaba verbalizarse, el dolor que ahora se compartía y el miedo real de llegar demasiado tarde. Gael miró a Ximena. Su perfil, recortado contra la luz de la mañana, mostraba una fuerza que él, en su privilegiada ceguera, nunca había percibido. No era solo la madre de su hijo, era la mujer que había sobrevivido a su negligencia y a la crueldad de su mentor. En ese momento Gael comprendió que no iba a salvar la aldea solo por culpa. Iba porque ese era su hogar. Eso y todo lo que le dolía a Ximena, ahora le dolía a él también. Cuando doblaron la última curva del acantilado, donde el camino se abría a una vista panorámica de la cala, la escena hizo que el estómago de Gael se revolviera con náuseas ácidas. Ya no era el pintoresco pueblo pesquero que adornaba las postales de la región. Era una zona de conflicto militarizada. 3 gigantescas excavadoras amarillas, monstruos de acero e hidráulicos con el logo de Vescovi Construções, estaban ubicadas en la entrada principal del pueblo, bloqueando el único camino de acceso pavimentado. Sus motores diésel rugían al ralentí, arrojando columnas de humo negro que impregnaban el aire puro del mar, un contraste atroz con la belleza natural del lugar. Frente a las máquinas se había formado una frágil y desesperada barrera humana. Había unas 200 personas. Pescadores de piel bronceada y manos callosas sostenían remos y trozos de madera como si fueran lanzas medievales. Mujeres con pañuelos en la cabeza formaban una segunda fila, muchas con niños en brazos o agarrándose las faldas. Ancianos, que apenas podían caminar, se sentaban en sillas de playa justo frente a las cintas transportadoras de las máquinas, desafiando a los operadores a atropellarlos. Era David contra Goliat, carne y hueso contra toneladas de acero indiferente. Y allí, en el improvisado centro de mando, sobre una caja de madera para evitar ensuciarse los zapatos italianos, estaba Nicanor Echevarne,
Sostenía un megáfono con el aspecto de un general dirigiendo una batalla que sabía ya ganada. ¡Atención! La voz amplificada de Nicanor resonó, distorsionada y metálica. Esta es una orden judicial de desalojo inmediato. La zona ha sido declarada peligro geológico. Váyanse o llamarán a la policía para que se lleve a los niños. Era una mentira cruel y técnica. No había ningún riesgo geológico. El riesgo era económico para el complejo si esas casas seguían allí, obstruyendo la vista. ¡Acelera!, gritó Nicanor al capataz, bajando el megáfono. Señaló frenéticamente la casa más cercana a la carretera, una estructura de madera azul donde había nacido Jimena. «Derriba al primero, los demás huirán despavoridos en cuanto la madera se agriete». El operador principal de la máquina dudó un instante, mirando a la gente que iba delante, pero el miedo a perder su trabajo lo venció. La pala de la excavadora empezó a elevarse, con sus pistones silbando, lista para descender como una guillotina sobre el tejado. «¡No!», gritó Jimena desde el interior del auto, llevándose las manos a la boca. Gael no pensó, actuó. Pisó a fondo el acelerador. El motor del jeep rugió. Giró el volante a la derecha, rebotando sobre el bordillo de hormigón. El coche voló un segundo. Aterrizó con fuerza sobre la suave arena de la playa y derrapó, levantando una cortina de escombros. Gael controló el derrape con serenidad y dirigió el vehículo directamente hacia la línea de frente, frenando a centímetros de la cuchilla de acero del vehículo principal. El silencio que siguió fue ensordecedor. El maquinista frenó bruscamente, sobresaltado por el suicida que se había interpuesto en la calzada. El polvo se asentó lentamente, revelando el jeep, posicionado como una lujosa barrera entre la gente y la destrucción. Gael abrió la puerta y salió de un salto. No parecía el viudo deprimido y pasivo de meses atrás, con la chaqueta de cuero abierta, la camisa mojada pegada al pecho, la barba incipiente y los ojos grises brillando con furia justificada. Parecía un antiguo guerrero recién salido del mar. Jimena bajó justo detrás, con Elías en brazos. Al verla, un murmullo recorrió la multitud. «Es Jimena, ha vuelto», gritó una mujer. Los padres de Jimena, que estaban al frente sosteniendo una red de pescar como barrera, corrieron a abrazar a su hija y a su nieto, llorando de alivio y miedo. «¡Deténganse!», tronó la voz de Gael, proyectada con la autoridad natural de quien había comandado salas de reuniones durante 2 décadas. El sonido cortó el aire, provocando incluso que los operadores de las máquinas apagaran sus motores. Nicanor bajó de su cajón. La irritación grabada en su rostro aristocrático fue rápidamente reemplazada por una sonrisa condescendiente y peligrosa al reconocer a su ahijado. Se ajustó la corbata y caminó hacia Gael con la calma de quien trata con un niño berrinche. «Gael, ¿qué es esta farsa?». Nicanor abrió los brazos, ignorando a la multitud hostil. «Deberías estar descansando, muchacho. El dolor te hace actuar irracionalmente. Deja que los adultos se encarguen». «¿Progreso?». Gael escupió la palabra como si fuera veneno. Caminó hasta encontrarse cara a cara con Nicanor, invadiendo el espacio personal del abogado. «¿Llamas progreso a robar tierras a familias que han vivido aquí durante 3 generaciones? ¿Llamas progreso a desviar dinero de la caridad de mi difunta esposa para sobornar a inspectores de Hacienda?». La sonrisa de Nicanor se desvaneció. Entrecerró los ojos. Se dio cuenta de que Gael no estaba allí para negociar, estaba allí para ejecutar. Bajó la voz, hablando solo lo suficientemente alto para que Gael lo oyera, un siseo como el de una serpiente. «Cuidado con lo que dices, chico. Estás delirando. Vete a casa, tómate tus medicinas. Si lo fastidias, los inversores se comerán tu hígado y tu empresa valdrá polvo mañana». «No habrá inversionistas, Nicanor», dijo Gael, lo suficientemente alto como para que lo oyeran pescadores y obreros de la construcción. «Porque no habrá resort,
y ya no habrá Iriarte Holdings bajo tu gestión. Nicanor rió, con una risa nerviosa mirando a su alrededor. «Saquen a este loco de aquí», ordenó a los guardias de seguridad privados de la obra, hombres corpulentos con porras. «Está teniendo un episodio psicótico, aseguren el perímetro». Dos guardias de seguridad avanzaron hacia Gael. La tensión llegó a su punto álgido. Los pescadores se adelantaron para defender a Gael, levantando sus maderos. El conflicto físico era inminente. La sangre se derramaría en la arena. La situación es crítica. Las máquinas están listas para destruirlo todo. Los secuaces avanzan y Gael está a punto de ser silenciado por la fuerza. La justicia pende de un hilo y depende de un solo movimiento. Si quieres ver a Nicanor pagar por cada centavo robado y cada lágrima derramada, suscríbete al canal ahora mismo. Démosle a Gael la fuerza que necesita para este golpe final. ¿Suscrito? Entonces mira lo que hizo. Gael no se echó atrás. Levantó la mano no para atacar, sino para mostrar lo que sostenía, su celular. ¡Para!, gritó Gael. «¡Estoy transmitiendo en vivo!». Giró la pantalla para mostrar que estaba conectado a las cuentas oficiales de Iriarte Holdings en redes sociales, con sus 4 millones de seguidores, y también a una transmisión en vivo simultánea en los 3 principales portales de noticias del país. El contador de visualizaciones subía rápidamente. «Ahora mismo», anunció Gael con su voz firme resonando por toda la playa, «todos los accionistas, la prensa internacional y la Policía Federal están vigilando esto. Y también recibieron, hace 15 minutos, un expediente automatizado con 600 gigabytes de correos electrónicos, extractos bancarios y grabaciones de audio que prueban que usted, Nicanor Echevarne y Aureliano Vescovi, malversaron 50 millones de euros de la Fundación contra el Cáncer de mi esposa y falsificaron todos los permisos ambientales para este proyecto». El rostro de Nicanor palideció tan rápido que pareció envejecer 10 años en un instante. Miró el celular de Gael como si le apuntara con una pistola. Tú no harías eso. Eso es un suicidio corporativo. Hará caer las acciones de tu propia empresa». «No me importan las acciones», gritó Gael, con la voz entrecortada por una emoción tan intensa que incluso hizo que los guardias de seguridad se detuvieran. «Me importa el honor». Se giró y se acercó a Jimena. La multitud se apartó en un silencio reverente. Tomó a Elías de sus brazos. El bebé, al percibir la energía de su padre, no lloró. Gael lo levantó. Ante las cámaras de los celulares, ante las máquinas monstruosas, ante todos. «Me importa la verdad, este chico...». Gael miró al lente de la cámara y luego a los asombrados pescadores. «Este chico es Elías Iriarte, mi hijo». Un jadeo colectivo, audible y conmocionado, recorrió a la multitud y ciertamente a los espectadores de la transmisión en vivo. «Intenté ocultar esto por vergüenza, por miedo al juicio de una sociedad hipócrita, pero este hombre...». Señaló con un dedo tembloroso a Nicanor, quien retrocedía hacia su coche. «Este hombre intentó usar mi silencio para destruir la casa de la madre de mi hijo. Intentó borrar la historia de estas personas porque creía que sus vidas valían menos que un hotel de lujo. Pero se acabó. Iriarte Holdings retira de inmediato cualquier apoyo a este proyecto, y yo, Gael Iriarte, asumo públicamente la paternidad de Elías y la protección vitalicia de este pueblo». El sonido de las sirenas empezó a oírse a lo lejos, aumentando rápidamente, mezclándose con el sonido del mar. La Policía Federal, alertada por la transmisión automática de documentos y el alcance instantáneo de la transmisión en vivo, estaba llegando. Y no eran patrullas locales compradas, eran agentes federales. Nicanor intentó correr.
El barniz de aristocracia se había desvanecido. Giró sobre sus talones y corrió hacia su sedán blindado estacionado en el barro, tropezando con sus propios pies. Pero resbaló. El gran Nicanor Echevarría cayó de bruces sobre la tierra húmeda que tanto despreciaba. Antes de que pudiera levantarse, sacudiéndose el barro de su arruinado traje italiano, fue rodeado por los pescadores. No lo atacaron. Simplemente formaron un muro impenetrable a su alrededor, impidiéndole escapar hasta que le pusieron las esposas. Cuando los agentes federales esposaron a Nicanor y Aureliano, arrastrándolos hasta los vehículos, bajo los flashes de los primeros periodistas que llegaron, Gael sintió que se le quitaba un peso de encima. Las excavadoras se apagaron. El silencio regresó al pueblo, pronto reemplazado por un sonido mucho más potente. Un aplauso. Comenzó tímidamente, pero pronto se convirtió en una ovación. Los pescadores lloraron, abrazando sus hogares salvados. Gael no se quedó para los aplausos. Se acercó a Jimena. Todavía sostenía a Elías, quien jugueteaba con el cuello de su chaqueta de cuero, fascinado por la cremallera. Jimena lo miró ya no con miedo ni sumisión, sino con profundo respeto y, tal vez, el comienzo de algo más cálido. No dijo nada. Sobraban las palabras. Simplemente puso la mano sobre el rostro manchado de hollín de Gael y apoyó la frente contra la de él. Allí, entre el barro, el caos y la victoria, hubo un momento de paz infinita. «Gracias», susurró con la voz entrecortada por la emoción. «Salvaste nuestra historia». «No, Jimena», respondió, mirándola a los ojos y luego a los ojos bicolores de su hijo. «Salvaste mi futuro». 6 meses después, la mansión Cabo Bruma ya no era un mausoleo. Las pesadas cortinas de terciopelo habían sido arrancadas y las ventanas estaban abiertas de par en par, dejando entrar la brisa salada del verano, meciendo velos de lino blanco. El olor a medicina, cera vieja y luto había desaparecido, reemplazado por el vibrante aroma a pan recién horneado, café recién hecho y flores recién recogidas del jardín. En el jardín trasero, que antes solo había sido un escenario desolado para fotos de revista, Gael Iriarte estaba arrodillado. Vestía un polo sencillo, teñido de verde, y reía a carcajadas. Extendió la mano hacia un niño regordete de 1 año que intentaba dar sus primeros pasitos vacilantes hacia él. Elías rió, mostrando 4 dientecitos nuevos. Sus ojos bicolores brillaban de pura emoción. Y Jimena observaba desde el balcón, apoyada en la barandilla de piedra, con 2 tazas de café humeantes en la mano. No llevaba uniforme, llevaba un vestido ligero de verano, amarillo como el sol, con el cabello suelto y meciéndose al viento. Parecía la reina de aquella casa, no por título, sino por derecho de amor. Bajó los escalones y se sentó en el césped junto a ellos. «Correrá antes de poder hablar con oraciones completas», comentó sonriendo, mientras veía a su hijo desplomarse en el césped, riendo. Gael levantó a Elías y lo hizo girar en el aire, provocando más risas en el niño. «Será lo que quiera ser, Jimena, arquitecto, pescador, poeta, o tal vez simplemente un buen hombre. El mundo es suyo». Gael bajó a su hijo, quien inmediatamente se interesó por una mariposa y miró a Jimena. Su relación no había sido un cuento de hadas instantáneo. Se había construido ladrillo a ladrillo, conversación difícil tras conversación difícil, silencio tras silencio. Al principio dormían en habitaciones separadas, respetando su tiempo y su dolor. Pero las noches conversando en la terraza, compartiendo miedos y sueños sobre Elías, acortaron gradualmente la distancia entre el jefe y la madre. Hoy, el anillo que Jimena llevaba en el dedo no era uno de ostentosos diamantes, sino una sencilla alianza de oro mate que Gael había hecho fundiendo un viejo reloj de su padre, un símbolo de que los viejos tiempos habían terminado y comenzaba uno nuevo. «¿Crees que lo aprobaría?»,
Preguntó Gael con voz suave, mirando un robusto rosal blanco que florecía cerca del muro de piedra, plantado en el lugar donde a Mayalen le gustaba leer. Jimena le tomó la mano, entrelazando sus dedos. El contacto era firme, real. No lo aprobaría sin más, Gael. Lo planeó. Mayalen sabía que necesitábamos rompernos para reconstruirnos correctamente, juntos. Nos dio el mapa. Simplemente tuvimos el coraje de seguir el rastro. Gael sonrió, sintiendo una paz que jamás imaginó posible en su vida de hojas de cálculo y soledad. Contempló el horizonte, donde el mar azul se unía al cielo infinito. El pasado era una cicatriz, sí, visible y permanente. Pero las cicatrices ya no duelen. Son solo la prueba de que la herida se ha cerrado y de que la nueva piel es más fuerte que la vieja. «Entramos», invitó Gael, al ver que el sol empezaba a ponerse fuerte. «Elías necesita almorzar y tenemos esa reunión con la cooperativa de pescadores». «Vamos», dijo Jimena poniéndose de pie y recogiendo a su hijo. Entraron a la casa, una familia improbable, forjada en el dolor y templada por el amor, dejando atrás las largas sombras del pasado, dispuestas a vivir bajo la luz del sol que, después de tanta tormenta, finalmente había decidido quedarse para siempre. Y así termina la historia de Gael. El millonario que perdió todo lo que creía tener, solo para descubrir que su verdadera fortuna no estaba en el banco, sino en los brazos de quien aprendió a amar. Si esta historia de redención y justicia te conmovió, no olvides dejar un comentario contándonos qué te pareció el final. Nos vemos en el próximo y emocionante episodio.